Bienvenidos una vez más a Tuyo y la Criminología, el podcast. El día de hoy estoy una vez más con Natalia. Hola Itzel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Espero tú también. Hoy vamos a hablar de un tema que ya tiene un poquito de tiempo que sucedió, pero no queremos dejar pasar la ocasión. ¿Y nos podrías comentar un poquito de qué tema? Claro, pues bueno, hoy vamos a hablar de Carla N, que bueno, obviamente sabemos que se maneja N pues por la protección de la identidad, que fue la chica que asesinó a su mamá y a su tío. Entonces, bueno, nosotras queríamos hacerles mención de este tema, que aunque ya pasó un poco de tiempo, pues yo creo que es importante hacer una recapitulación aquí en el canal y les vamos a platicar un poco de lo que trató. Lógicamente algunos de ustedes ya lo han de haber escuchado, pues porque fue una noticia que se dio en todos los medios de comunicación, pero pues aquí nosotros les vamos a mencionar a grandes rasgos qué fue lo que sucedió. Entonces, el día 12 de agosto de este año se da la detención de esta chica que se llama Carla N y que tiene 18 años. Se da la detención porque pues presuntamente había asesinado a su mamá y a su tío ahí en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Entonces, obviamente les vamos a estar abarcando algunos temas importantes, les vamos a mencionar pues algunas cosas que nosotras estuvimos investigando que consideramos que son importantes y lógicamente pues de carácter de investigación pues criminológico. Ok. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con la historia, ¿te parece? De la vida de Carla. Creo que es importante porque ya sabemos que presuntamente asesinó a su mamá y a su tío, pero vamos a averiguar el por qué. Creo que esa es una parte importante de la criminología, encontrar el origen de la conducta, exacto, para poder no justificar, sino poder entender para después pues poder hacer la reparación del daño en esta persona, ¿no? O prevenir alguna otra conducta. Entonces, bueno, vamos a comenzar con que Carla, bueno, nace en una familia disfuncional, por así decirlo. Nada más era ella y su mamá. Tenía dos hermanos mayores. Ella era la tercera, entonces era una familia que no contaba con una figura paterna. Y aparte pues vivía su mamá y sus hermanos con un tío, ¿no? Ellos vivían en su casa y ese era su núcleo familiar. Se dice que Carla nunca tuvo como los cuidados necesarios, una condición un poquito mala de vida en cuestión de pues económica, incluso hablan de cuestiones de limpieza. Al hacer las investigaciones pues refieren maestros, compañeros que pues no tenían buen aseo personal, ¿no? Desde que las cuestiones de que iba a la escuela. También se dice que a los 4 años ella entra al cuidado del DIF por presunto maltrato de su mamá y también pues de no tener los cuidados necesarios, ¿no? O una buena condición de vida. Ella estuvo al cuidado del DIF un tiempo y durante ese tiempo también se dice que en el DIF pues sufrió abuso sexual durante el tiempo que estuvo ahí. Después la recupera su mamá y vuelve a vivir en ese núcleo familiar que les comentaba. Ya después pasa el tiempo, ella obviamente por este tipo de digamos que separación de su familia y aparte del abuso sexual que tuvo dentro del DIF, pues refieren que después de ese lapso tuvo una conducta violenta en la escuela, ¿no? Se dice que pues comienza a ser un poquito más rebelde, más contestona, más un poquito altanera, golpeaba y todo eso. Y aquí queremos hacer una mención. Tenemos un video en el canal que habla precisamente de la agresividad y la violencia. El decir que Carla era violenta dentro de este desarrollo escolar, pues vemos que viene de esta parte, ¿no? Que la separan de su familia. Obviamente a ningún niño le gusta que lo separen de su núcleo familiar porque, bueno, son pequeños, imagínense ya a los 4 años, se va a cuidar. Es una edad muy pequeña en realidad, ¿no? Sí, de otras personas que ella ni siquiera conoce y aparte que le pase el abuso sexual dentro de este centro, que pues obviamente repercutió mucho en su conducta. Sí, por supuesto. El decir que ella es violenta después de esto no es justificación, pero se entiende, ¿no? El proceso que ella lleva, pues
la orilla a ser violenta. Entonces quería hacer esta recapitulación, si tienen la oportunidad de ver el video que les comento, en el que hablamos de agresividad y violencia, se los vamos a dejar por aquí. Ahí comentamos cuál es la diferencia entre agresividad y violencia. Hablamos de que la agresividad es un instinto nato con el que todo el ser humano nace y que pues es para sobrevivir. Si nosotros estamos en peligro, vamos a utilizar la agresividad para sobrevivir. Eso no quiere decir que vayamos a ser violentos. Esa agresividad puede evolucionar a una manera en la que tú ya lleves esa agresividad a niveles más altos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no nada más me defienda, sino también pues salga esa parte de la ira, me desquite un poquito de más con la persona o la situación que me está pasando, ¿no? Ya ser un poquito más insistentes en la agresividad. Entonces esa es la violencia. Esto es a lo que quiero llegar porque refieren en las entrevistas de vecinos y familiares, pues que ella después de eso comenzó a golpear a sus compañeritos, incluso a ser un poquito más hostil con sus vecinos, incluso utilizaba a sus mascotas, 2 perros pitbull me parece que eran, para agredir y amenazar a sus vecinos. Entonces ahí ya no se estaba defendiendo, sino ya estaba utilizando otras armas más fuertes, ¿no? Claro. Para poder defenderse de alguna manera, pero ya más fuerte. Entonces ella vive en este núcleo, o bueno, esta fue la parte un poquito de su infancia. Después de la adolescencia, pues imagínense los cambios de la adolescencia, del humor y el crecimiento, el desarrollo, hormonas y todo, pues detonan un poco más la violencia de esta chica. Aparte de que se comenta que estaba al cuidado de su tío. No sé si nos puedas platicar un poquito de esa parte de su tío. Ella vivía con un tío que tenía una discapacidad. Sí, bueno, y antes de abarcar este tema de pasar un poco ya a su vida más reciente, yo creo que es muy importante como justamente entender todo lo que la orilla a comportarse de esa manera, ¿no? Porque ya se los hemos mencionado en videos anteriores, nosotros siempre hacemos mucho énfasis en eso, en que no todo es causa y efecto, ¿no? O sea, no fue de que un día se levantó esta chica con ganas pues de matar a los miembros de su familia. Al final de cuentas, nosotras queríamos hacer esta investigación de qué fue lo que la fue orillando a que se comportara de esa manera, porque aparte pues tiene 18 años, o sea, realmente es muy joven, ¿no? Como para que haya pasado algo así tan fuerte en su vida. Entonces, bueno, aquí qué bueno, qué importante que nos menciones una parte de todo lo que esta chica vivió dentro de su núcleo, pues porque obviamente ya nos está hablando de que pues hay violencia, ¿no? O sea, de todos los tipos. Incluso pues al estar dentro de una institución así, pues es porque ya estaba padeciendo algo, ¿no? Entonces imagina que entra a los 4 años al DIF, o sea, se la quitan a la mamá, pues eso habla de que ya no la estaban cuidando, no la estaban protegiendo, ¿no? Alguien más tuvo que intervenir. Digo, desafortunadamente, y no conocemos bien la historia a fondo, porque lógicamente nosotras es parte de lo poquito que investigamos, ¿no? Bueno, de lo que investigamos, pero de lo poco que hay el acceso, ¿no? Tendríamos que hablar específicamente pues con ella. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, pues qué mal que la mamá volvió a tomar la custodia de la niña, ¿no? Porque si ya estuvo ahí dentro, pues era porque ya no era apta a lo mejor, ¿no? La familia de estarla protegiendo, de estarla cuidando. Entonces, bueno, hablamos de estos factores bien importantes que fíjense, son muchísimos para una edad demasiado corta, ¿no? Sí. De hecho, a los 14 años ella ya tenía 4 carpetas de investigación por violencia, incluso muchos eran por parte de su mamá, o sea, porque la mamá también decía que ella la amenazaba o que la violentaba, sí, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un ambiente familiar totalmente hostil y una familia disfuncional muy fuerte, ¿no? Entonces le agregamos a eso que esta chica pues tiene que hacerse cargo de su tío, que lo que mencionan en los medios es que era una persona que tiene una discapacidad mental. Entonces pues Carla se hacía cargo de esta persona
y obviamente pues todo lo que implica, porque aparte de ser una persona muy joven para estar al cargo de alguien, imagina la dificultad cuando tiene una discapacidad, porque al final de cuentas pues nadie está preparado para eso y nadie se prepara, ¿no? Yo creo que para estar a cargo de una persona con algún tipo de enfermedad, la que sea, pues se tendría que acudir a un profesional, y en este caso pues a veces se queda algún miembro de la familia por decisión de los demás, y a veces el hecho de convertirte en un cuidador por manera como obligada, pues yo creo que puede ser más complicado, ¿no? Porque aparte pues descuidas todo lo que... Te descuidas a ti por cuidar a alguien más, ¿no? Entonces, obviamente esta chica, pues estando a cargo de su tío, pues estamos hablando de que ya se le estaba dejando de lado a ella, ¿no? Porque ya estaba haciéndose cargo de alguien más. Entonces, aquí nosotras, por ejemplo, investigamos un poquito y hay un artículo de una cofundadora de una asociación relacionada al Alzheimer, ¿no? Que todos sabemos que, pues, que son personas con enfermedades que requieren muchísimo cuidado. Decía que ¿quién cuida a los cuidadores, no? Porque yo creo que al final de cuentas es un proceso muy importante y es una responsabilidad muy grande. Entonces todo el mundo decía que a ella la veían, por ejemplo, en el metro o en la calle cantando para ganarse dinero para vivir, ¿no? Para sobrevivir, y la veían con su tío. Entonces imagínate, también esa cuestión yo creo que es pues muy delicada y complicada. Entonces, por ejemplo, esta autora hablaba de que es una actividad muy absorbente. Y también habla acerca de, por ejemplo, de una desigualdad de género, porque muchas veces se cree o se tiene la ideología de que como mujeres somos las que estamos más aptas para los cuidados. Pero aquí, por ejemplo, Carla salía a ganarse la vida, ¿no? Y lo hacía pues cuidando también a su tío, o sea, llevaba dos actividades a la par. Pero en este caso, ¿qué hacía la mamá, no? Porque si la mamá también trabajaba y no estaba a cargo de ninguno de los dos, o sea, ¿por qué se le deslinda esa obligación a la mamá, no? Se supone pues, que a lo mejor ella pudo haber sido la responsable, ¿no? Entonces, pues aquí es todo un tema muy importante porque ya veníamos de una infancia complicada y ahora más una adolescencia, ¿no? Porque como lo estabas mencionando, es justamente la parte en la que pues se vienen cambios, se vienen muchas cuestiones de que todo dentro de los adolescentes es nuevo, ¿no? Entonces, enfrentarte de esa manera a la adolescencia, pues yo creo que es muy complicado. Justamente no se trata de justificar actos, sino más bien de tratar de explicarles, pues, qué fueron todas esas causas que la pudieran orillar a lo que cometió, ¿no? No, yo pienso, sí estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que también en algún artículo que hablan sobre Carla, mencionaban que la mamá obviamente también estaba como que en responsabilidad de mantener a los dos, ¿no? Sabemos que también ese tipo de enfermedades traen como gastos extras. Sí, no, por supuesto, los medicamentos y todo eso, ¿no? Y aparte de todos los cuidados, que bien dices tú, no tenemos que estar preparados, ¿no? Debe haber, perdón, una preparación específica para este tipo de cuidados, que obviamente igual a lo mejor el dinero no podía cubrir. Ajá, sí, familia, claro. ¿No? Igual también pues la mamá tenía que sacar adelante a los dos, a lo mejor Carla también colaboraba en esta cuestión de lo económico, pero igual sabemos que hoy en México es muy difícil mantener una vida como muy estable económicamente. Ya si no trabajan los dos miembros o cabezas de familia, es muy difícil sacar, a menos que obviamente tengas pues un buen trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Depende también de la vida que pues tú quieras tener, pero siento que sí es un poquito como de que de todas partes había responsabilidad. Tampoco, es como dices tú, tampoco tenía la mamá por qué deslindarse de eso, ¿no? Y dejarle toda la responsabilidad a un adolescente. Sí, claro. Porque, pues no, creo que es una edad muy pequeña para una persona que llegue a cuidar a alguien más, ¿no?
Sí, Entonces, fíjate que no recuerdo si nosotros lo platicábamos en nuestro podcast o tal vez lo escuché en algún otro lado, que hablaban acerca de que como que tú siempre tienes la decisión, ¿no? O sea, como tienes la decisión de irte por lo bueno o irte por lo malo, ¿no? O sea, muchas personas a veces como que quieren decir, es que te conviertes en delincuente porque quieres, ¿no? O te conviertes en una persona feminicida u homicida por gusto, ¿no? O por decisión. Pero pues también hay que entender que hay muchos factores detrás de eso que te orillan a cometer ciertas conductas, ¿no? O sea, es también un nivel de hartazgo, ¿no? No creo que alguien que viva todo el tiempo con violencia o que viva a un grado de agresión muy fuerte, sea como que, ay, no me va a afectar o no me va a pasar nada, ¿no? Y sobre todo, pues porque Carla ya venía con este antecedente desde muy pequeña. Entonces, ahí, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque, pues, no queremos como hacernos responsables o no queremos hacernos cargo de esa parte, ¿no? Siempre queremos como que justificarlo con el hecho de decir, es que lo decidió, o sea, ella fue lo que quiso hacer, sí, pero ¿cuáles fueron todas las motivaciones para que ella fuera tan violenta, ¿no? Y más con la mamá, por ejemplo, o sea, imagínate que la mamá iba a la fiscalía a denunciarla por violencia familiar, o sea, su propia hija, o sea, tú como mamá, ¿qué estabas haciendo o qué no estuviste haciendo? Pues para que al final de cuentas sufrieras este tipo de agresiones, ¿no? O sea, porque, bueno, digo, sobre todo aquí en México, por ejemplo, la educación que es como tan rígida, o sea, de que todavía se tiene como que mucho respeto a las figuras, pues, paternas, ¿no? O sea, las parentales. Entonces, imagínate que la mamá ni siquiera quisiera hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, pues ahí ya tenemos un indicio. Y era obvio que a lo mejor iba a suceder algo así, pues sí ya se tenían tantas carpetas de investigación, pero nuevamente volvemos a hablar de algo importante que es qué están haciendo la sociedad, o sea, qué están haciendo las instituciones, por ejemplo. O sea, aquí tenemos varias instituciones que se mencionan incluso en estos artículos. O sea, tenemos al DIF, ¿no? Que la regresa a la custodia de la mamá. Tenemos a la fiscalía que ya tenía carpetas de investigación y sobre todo como adolescente, exacto, ¿no? Entonces ahí tenemos un foco rojo súper importante y que nadie quiso hacer nada al respecto. Entonces, ya cuando se comete el acto, es como un perrito, ¿sabes? Yo lo veo así, ¿no? Entonces, como que pasas y lo molestas y como que ya se pone agresivo, ¿no? Y vuelves a pasar y le vuelves a molestar y ya hasta que te muerde es cuando tú reaccionas, pero ¿por qué te tienes que esperar hasta esa parte? O sea, si ya venía con este tipo de antecedentes, ¿por qué se esperaron a que desafortunadamente pues cometiera un delito mayor, ¿no? Ahí estamos hablando de que a nadie le importó, o sea, nadie quiso voltear, ¿no? Incluso, por ejemplo, fíjate, se denuncia el hecho porque dicen los vecinos que llegaba el olor ya muy fuerte de que tenía ahí los cuerpos en su casa. Pero ya se tenían denuncias previas, pues porque ella, se escuchaba todo el tiempo agresiones dentro de la casa. Entonces, los vecinos denunciaban que se escuchaban los gritos y que se escuchaban peleas, pero nuevamente se ignora todo, tanto de los vecinos como de las autoridades. Entonces, imagínate a qué nos estamos enfrentando y cómo puede ser posible que ya una vez que haya acontecido todo esto ya volteemos a decir, es que sí, vivía de esta forma o tenía estas características o vivía en este tipo de condiciones. Sí, siento que ahí pues fue una red de no hago nada, tú tampoco, ya hasta que sucedió todo, ya todos voltearon a ver. Sí, y ¿sabes qué fue lo más? Digo, desafortunadamente los medios de comunicación pues nunca ayudan, ¿no? Siempre se muestra lo peor, ¿no? Que es lo que ellos venden. Pero ¿sabes qué es lo que más como que, bueno, yo personalmente que vi las notas y todo eso, pues sí decían como para que vean que también las mujeres asesinan, ¿no? Entonces dices, es que nadie está exento, no se trata de decir quién mata más, ¿no? Hombres o mujeres, pero al final de cuentas, pues es justo eso. ¿Cuáles fueron las causas que la orillaron? Y sobre todo con alguien tan cercano como tu mamá.
¿no? Ni tu tío, o sea, era su núcleo familiar primario, o sea, con el que compartía, ¿no? Yo creo que ahí sí habla de un nivel, número uno, de que nadie quiso hacer nada al respecto, o sea, de que se invisibilizó el problema, o sea, de que no se le dio la importancia, y pues también de que a ella nunca se le tomó en cuenta. No. Porque yo creo que desde mucho tiempo atrás se le pudo haber a lo mejor dado seguimiento a esta chica, internarla en alguna institución o ver qué era lo que estaba ocurriendo, sacarla también de ese domicilio, de ese núcleo. Sí, porque digo, no está en la información, que es muy poca información la que hay de la chica. Incluso las noticias se quedaron solamente en agosto, sí, y de ahí no hay actualizaciones. Hay muy poca información, y de lo poco que investigamos, que les comentábamos que en el DIF estuvo y que tuvo abuso sexual. ¿Quién supo de eso en primera, no? No, y cómo no lo denuncias, o sea... Exacto. ¿Y qué hizo el DIF? A lo mejor es especulación, obviamente, pero a lo mejor sufría esto, la niña pues o se dieron cuenta y se la regresamos a la mamá, ¿no? Entonces yo supongo, esa especulación mía, que a lo mejor por eso la regresaron, ¿no? Quiero creer. O quién, porque ella lo dijo, o quién sabía, su mamá sabía del abuso. ¿Qué pasa ahí, no? O sea, ¿por qué desde ahí, desde los 4 años, no se empezó a hacer algo? Y si, por ejemplo, también estamos hablando de instituciones escolares que sabían que la niña era violenta, sí, claro. porque tampoco, digo, no quiero decir que no hicieran nada, a lo mejor sí se avisó, sí se le comentaban a la mamá o así, pero creo que en las escuelas sí debe haber atención especializada. Sí, seguimiento a ese tipo de casos. Ajá. Y no nada más de que te mando a USAID o te mando al psicólogo, no, sino darle el seguimiento como tal. Sí, por supuesto. Creo que desde ahí se puede haber parado. Y luego la mamá, digo, yo sé que sí denunció, hubo 4 carpetas de investigación de violencia de la chica hacia su mamá, pero creo que las autoridades a lo mejor no le hicieron caso porque es un núcleo familiar y siempre vas a regresar. La niña la chica tenía 18 años. ¿Desde cuándo están las carpetas de investigación? Sí, claro. Entonces, ahí también ver que la mamá a lo mejor sí levantó la voz, no la escucharon porque, como siempre, vas a denunciar y a esto familiar lo vas a perdonar. ¿No? ¿Para qué me desgasto yo? No, y ahora imagínate, o sea, es que te digo que nos enfrentamos a problemas muy fuertes como dentro de México, como, o sea, el problema tan fuerte que tenemos con las instituciones, porque imagínate si a veces tú, adulto, vas y haces una denuncia de un problema a lo mejor mayor, o sea, entre mayores, ahora imagínate la mamá yendo a denunciar a su hija, ¿no? O sea, no me quiero imaginar del nivel de victimización y de burla que ha de haber sufrido por parte de las instituciones, o sea, porque al final de cuentas, te digo, si a ti como adulto te lo hacen, o sea, imagínate a una mamá yendo a denunciar a la hija, ¿no? Y también aquí, por ejemplo, algo importante es que muchas veces la mamá acompañaba a Carla porque también se supone que ella sufría de violencia dentro como de su barrio. Incluso dicen que sufrió también abuso sexual por parte de ahí como de vecinitos y todo eso. Entonces la verdad es que llegan muchas cosas que a lo mejor, no te puedo decir como que iba a ser así como que algo así súper certero, pero pues ya se empezaba a ver, ¿no? Que a lo mejor este tipo de circunstancia pues iba a suceder. Sí, y es algo que la sociedad no quiere ver. O sea, tú como vecino, si escuchas ruido de golpes al otro lado, ¿quién va a querer problemas? Sí, no te metes. No te metes porque a lo mejor te va a ir mal, o al rato ya está todo bien y tú quedaste como el malo, o miles de cosas, ¿no? Obviamente tú no quieres problemas, nadie quiere meterse en problemas ajenos, porque igual vivimos ya en un mundo en el que todo el mundo tiene sus cosas, ¿no? Todo el mundo tiene problemas, y nadie quiere ser parte de esta red de apoyo entre, pues, sociedad, de decir, ¿sufres de algo? Te ayudo, ¿no? No, y ¿sabes qué también aquí, por ejemplo, la normalización de la violencia, ¿no? Exacto. Porque al final de cuentas, no sé, puede pasar, ¿no? Que, pues me caía mal o me cae mal, qué bueno que le peguen o qué bueno que le haya pasado, ¿no? Porque, o sea, llegas a tener algún roce con una persona y olvídalo. O sea, de ahí a que
te ayuda otra vez, es muy complicado. O sea, son pocas las personas que realmente dicen como, bueno, está bien, tuvimos algún percance o algún inconveniente, pero pues normal, ¿no? Entonces también es parte de eso, de que como sociedad, pues ya normalizamos la violencia. O sea, ya no nos interesa, y si escuchamos que a lo mejor están peleando en la casa de al lado, pues me hago la que no estoy escuchando, o me pongo a hacer otras cosas, o me salgo, o no sé. Entonces, imagínate. Bien feo. Yo estaba viendo hace un tiempo las noticias en las que comentaban, bueno, ¿por qué ahora si vemos una pelea en la calle o si vemos que están agrediendo, por ejemplo, pasaron muchos videos de violencia entre novios, por ejemplo, ¿no? En la calle, en lugar de que los ayuden, estaban grabando con el teléfono. Dicen, es más fácil que tú grabes, que te detengas a grabar, sí. Que te detengas a grabar a que te detengas a ayudar. También otra parte importante aquí era que Carla ya había agredido a varios de sus vecinos. También ella vivía en una vecindad, ¿no? Algo así. Ajá, como en un complejo de departamentos, ¿no? Entonces ya había tenido problemas con algunos de ellos. Incluso creo que con un picayelo agredió a un vecino. Igual los amenazaba con sus perros. Entonces ya era como que no se llevaba bien con ellos. Entonces, sí, ¿quién la va a querer ayudar si ya tienen el problema, ¿no? Entonces creo que también ahí era pues un punto en contra de ella, o más bien que no ayudó a defender a las víctimas, por supuesto. ¿no? Sí, porque incluso se da la denuncia una semana antes a que encontraran los cuerpos. Entonces los vecinos alertan a las autoridades, me parece que por ahí del 7 de agosto, o sea, estamos hablando pues, justo de una semana antes. Entonces dan pues notificación a las autoridades, pero ahí fíjate, eso es lo chistoso, porque en la noticia sí dice que dieron parte a las autoridades, pero nunca dijeron si sí fueron a atender el llamado, ¿no? O sea, viene como que los vecinos se quejaron y llamaron pues porque había una pelea, pero nunca confirmaron si realmente las autoridades hicieron algo, ¿no? Porque al final de cuentas pues eso ya estaba hablando de que hubo alguien que a lo mejor ya intervino. Ahora imagínate, suponiendo que ya tenían ellos pleitos de manera regular, ¿no? Porque era lo que pues se comentaba, o sea que tenían discusiones pues de manera periódica. Entonces a lo mejor imagina que los vecinos esta vez escucharon y a lo mejor estaba más fuerte de lo normal, que por eso dieron parte, pero no lo sabemos, ¿no? Hasta los 8 días posteriores, que es cuando empieza como a salir el olor, y es cuando pues ya acuden, ¿no? Nuevamente a hacer ya la detención como tal, pero pues también ese es un problema muy fuerte, porque como dices tú, a lo mejor los vecinos pues ya ni querían meterse con ellos, ¿no? De que era a lo mejor algo muy constante. Y hablando de esto, ella, los ruidos y todo esto de la denuncia que dan los vecinos, pues fue el 7 de agosto. Cuando la detienen es el 12 de agosto, entonces se refiere que ella vivió esos días con los cuerpos ahí en su casa. Entonces creo que ahí también nos da como un indicio de qué podría estar pasando con ella, ¿no? La mayoría de las personas que terminan con la vida de otras personas tratan de deshacerse del cuerpo y decir, pues, no, que nadie sepa que yo fui. O te vas, ¿no? O te vas, ya, los dejaste ahí, pues ni modo me voy, escapo, nadie va a saber que fui yo, o a lo mejor especulan, pero pues yo ya no voy a estar ahí, ¿no? Pero ella no lo hizo. Ella vivió con los cuerpos 5 días, ¿no? Bueno, según lo que... Sí, las noticias. ¿no? Vivió con el cuerpo 5 días. Sabemos que a los 5 días, pues obviamente los cuerpos ya... Es un olor fuerte que imagínate que hasta los vecinos... No, imagina con uno, es fuerte, ahora imagínate con los dos, ahí. Y ella seguía estando ahí. O sea, ella vivió ahí, comió ahí, a lo mejor se bañó todo, durmió en ese lugar normal. Y aquí viene otro punto, o sea, se dice que Carla sufría de esquizofrenia. Al igual, hay noticias que refieren que en realidad todos en su familia tenían eso, ¿no? Entonces,
¿por qué? ¿Por qué esa atención? O sea, ¿quién dijo ya se había especulado, ya se había diagnosticado la esquizofrenia? ¿Y por qué no se dio la atención? Sí. ¿No? Creo que hoy estamos ya en un momento que ya ir al psicólogo ya es normal. Sí, claro, normal, bien visto por la sociedad, ya no es como antes. Ya todos estamos atendiendo. Vuelvo a lo mismo, a lo mejor cuestión económica y todo, que la mamá no quiso o no quiso atenderla, pero también estuvo en instituciones. Hay escuelas que pudieron haberle dado la atención psicológica y no se dio. Si ya estaba diagnosticada de esa manera, supuestamente, pues ¿por qué no se le dio atención? No tomaba ningún medicamento para eso. Para el tratamiento. Entonces, no había tratamiento de la enfermedad. Entonces, digo, desde ahí vemos el descuido, el cerrar de ojos de la mamá, de decir, bueno, yo tengo que trabajar para mantenerte, tú cuida y a ver después qué hacemos. A veces eso pasa mucho en las familias o con las cabezas de familia, ¿no? Que se preocupan más por la parte económica que por la estabilidad de su propio hogar, ¿no? Y más de la estabilidad de los niños, de los jóvenes, a veces se hace menos, ¿no? Como los ves físicamente bien, sano, sí, claro. O sea, dices, pues está bien, ¿no? Él puede con todo, él es fuerte, él es niño, él todo, y se les da como ese lado de decir, pues no, no te atiendo, ¿no? No tienes como que algo así que yo diga que te puedo hacer caso, ¿no? Entonces también el ritmo de vida en la Ciudad de México también supongo que debe ser súper rápido, entonces aúnele todo eso, ¿no? A todo lo que ya dijimos. Sí, todo esto. No, y mira, ahorita que lo mencionaste, qué importante, se me vino a la mente, dices tú, ¿no? Estuvo viviendo con los cuerpos, ¿no? O sea, 2 cuerpos, una semana, 5 días, ¿no? Ahora, los vecinos nunca se dieron cuenta. O sea, vamos a ser realistas y perdón por esto que voy a decir, pero siempre hay un vecino chismoso. Y más en ese tipo de complejos habitacionales. O sea, de verdad, siempre hay alguien que te da santo y seña de quién entra, quién sale, a qué hora llegaste, con quién llegaste, quién tenía música, todo. O sea, siempre hay una persona, siempre, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser posible que no hubo nadie que sospechara o que se diera cuenta de que no estaban saliendo ellos dos, por ejemplo? O sea, también ahí viene la denuncia por el olor, más no porque, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué está pasando? Porque no he visto a la señora o no he visto al... Bueno, a lo mejor entendemos el tío pues por la discapacidad, ¿no? No era como que pudiera a lo mejor estar por sus medios, pero pues dices, ¿qué pasó ahí? O de plano, no se dieron cuenta, que se me hace sumamente raro, pero puede pasar, o de plano alguien se dio cuenta y lo ignoró por completo. Exacto. ¿No? Sí, a veces estamos tan inmersos en nuestra propia vida y lo que hacemos que no nos importa voltear, ¿no? Estamos ya en este punto de indiferencia de yo sobrevivo y tú a ver, ¿no? ¿Cómo le haces? Sí, a ver, ¿cómo le haces? Es tu problema. Ya no tenemos tanto esa empatía social de decir, te ayudo, de poder brindar una mano, ¿no? Ya es muy difícil encontrar personas así. Claro. Entonces, pues sí. Ahora, ¿qué pasó con Carla? Carla pues estuvo detenida en Santa Marta, Catitla, que todos sabemos pues es el reclusorio femenil. Entonces ella estuvo ahí, se le dio obviamente prisión preventiva oficiosa pues por el tipo de delito que fue feminicidio y fue homicidio creo que por razón de género o algo así. Entonces se da esto, era la última actualización que teníamos, que pues obviamente había estado detenida. Sin embargo, pues creo que sí se hizo como que el análisis de la razón y de todo esto, y la mandaron a la torre médica del Centro Femenil de Readaptación Social en Tepepan. Entonces se supone que ahorita ella está ahí en la torre médica. Igual sigue siendo un centro de readaptación, ¿no? Pero ya está como más especificado hacia el área médica, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que hasta el momento tenemos información de lo que aconteció con el proceso de Carla. Sí, por ejemplo, a las personas que van a estos lugares, para quien no sepa, pues es por cuestión de inimputabilidad. Por alguna enfermedad mental, como lo
lo dijimos que era la esquizofrenia, pues no pueden estar en un centro de readaptación normal. Ajá, con la población normal, sino se manda a este tipo de centros para darles, aparte de que cumplen ahí su pena, no es que vaya a estar pues en libertad. En libertad, ajá. Sino, o sea, está recluida en otro centro, al final de cuentas. Pero con atención especializada para la enfermedad que ella tiene. Entonces, ya siendo mayor de edad, pues ya se le va a dar. Todavía, pues no hay una sentencia como tal, sino está ahí ya con atención. Sabemos que pues el proceso va a seguir, no tenemos actualización si ya se le dio algún tipo de pena, si ya se cerró el caso, pero pues está por el momento ahí. Entonces, ahí también viene pues otro punto, ¿no? Que hace ratito platicábamos antes de entrar al podcast, porque digo, yo sé que sí tiene que ver, pero muchas veces se escudan, ¿no? En esta parte de la enfermedad. Ya todo es que yo pasé todo esto y tengo esto, y entonces ya. No es que se libren de la pena, sino pues a lo mejor se reduce o se enfoca en el tratamiento. Ajá, a lo mejor ya no es tan grave, ¿no? Como una persona pues que lo hace a lo mejor pues de manera así completamente consciente, ¿no? De llevarlo a cabo. Por ejemplo, ahorita que estábamos platicando de esto, me vino a la mente es que no recuerdo dónde fue, pero fue el chico que descuartiza a su pareja, no sé si lo recuerdas, que él, la mata, o sea, igual se estaban peleando, la mata y la descuartiza porque se supone que quería deshacerse del cuerpo, entonces le iba la quería aventar, creo que por la cañería o algo así, ¿no? Entonces también estuvo muy fuerte ese caso, pues porque él lo hizo ya con pleno conocimiento, o sea, él sabía, y lo grave aquí fue que no solo la mató, sino todo lo posterior, que creo que es Ingrid Escamilla, ¿no? Ingrid Escamilla, ajá, sí. Exactamente. Entonces, pues por eso también se da como este tipo de evaluaciones, que también yo creo que está bien, ¿no? Digo, al final de cuentas, es encontrar el conjunto, ¿no? No nada más te juzgo por el delito, ¿no? O sea, no como tal, sabes que cometiste un homicidio, te voy a juzgar por homicidio, sino pues hacer toda esta evaluación de todas las áreas en conjunto, o sea, entran muchas áreas en este caso, para hacer el dictamen, presentárselo al juez. Entonces, aquí yo creo que sí es importante, ¿no? Que se tomen en consideración, pues, este tipo de factores que pueden llegar a influir, ¿no? Entonces, a lo mejor no se da como tal el castigo la pena como tan fuerte, se da a lo mejor con algún tipo de modificativa, pues por este tipo de ¿cómo se puede decir? Como atenuantes. Atenuantes, ¿no? Entonces, en este caso, se supone que se le da la libertad en Santa Marta Catitla por padecimientos mentales. Ese fue como el dictamen que se emitió. Pero, pues, lógicamente, ya de ahí fue trasladado a la Torre Médica, ¿no? Entonces, pues sí, ahí es importante tener en consideración, pues eso, que a lo mejor sí puedes justificarlo con una parte de inimputabilidad, justamente, pero al final de cuentas que sí se le esté dando el seguimiento a esa persona. Sí, porque al fin y al cabo pues terminó con 2 vidas, ¿no? O sea, de la manera en la que haya sido y las causas que la hayan llevado, ¿por qué tenemos ya ese resultado tan brusco? Siento que sí es un caso muy delicado, que hay población ahorita que está viviendo ese tipo de violencia dentro de sus hogares, ¿no? Bastante, es muy elevado. Es muy elevado, se llega a normalizar, como lo comentábamos, es muy común, ya se ve como algo incluso necesario a veces, ¿no? Dentro de las familias. Sí, como, somos un canal de criminología, si queremos concluir pues con este tipo de recomendaciones de nosotros, es de ustedes que nos ven, para poder evitar este tipo de cosas. Yo sé que cada caso es diferente, que obviamente se tiene que atender individual, pero sí queremos darles algunas. Por ejemplo, yo siento que sí debemos dar atención a nosotros como familia, ¿no? Las personas que forman parte de un núcleo familiar, pues no normalizar nada de lo que hacemos, ¿no? A veces la violencia va escalando de poquito en poquito hasta llegar a estos resultados.
Entonces siento que sí no hay que descuidarnos de esa parte, ¿no? Si vemos indicios, hacer algo, ¿no? Cambiar, no sé, ir a terapia, denunciar como lo hizo esta persona, insistir, tener como, pues esa, ¿cómo llamarle? Esa iniciativa de hacer algo, sí, ¿no? claro. Entonces siento yo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Porque pues es el núcleo, ¿no? Pensando en que nadie nos apoyaría, eso es como una propuesta. Sí, y obviamente, bueno, por ejemplo, tú ahorita lo mencionas dentro del núcleo familiar, ¿no? Pero yo creo que también como sociedad siempre lo mencionamos. La verdad es que como sociedad estamos bien aislados de todo. O sea, ya no queremos meternos en problemas, ya no queremos saber de la vida de los demás. Entonces, yo creo que siempre podemos hacer algo. O sea, siempre hay algo pequeñito, mínimo, que puedes hacer tú, individuo, para ayudar a la otra persona. Entonces también eso es importante, o sea, que no se normalice dentro de la familia, que la verdad a veces dentro de la familia es un poco complicado, ¿no? Porque pues ya se viene con una ideología, con un tipo de educación y todo ese tipo de cosas, pero como sociedad yo creo que sí te das cuenta, nada más que a veces lo queremos ocultar o queremos ignorarlo, ¿no? O sea, nos sentimos todavía aislados, pero desafortunadamente queremos esperar a que nos pase para poder hacer algo. Entonces yo creo que también eso sería algo muy importante, que como sociedad nos abramos y que pues volvemos a ver, ¿no? Este tipo de problemáticas. Digo, yo creo que, no sé, por ejemplo, la unidad habitacional, cuántos departamentos había, pero no puede ser posible que nadie haya querido hacer nada. O sea, ni una sola persona que haya tomado como la iniciativa o la decisión de ver qué estaba pasando ahí. Sí, creo que sí es importante eso. Como sociedad siempre podemos hacer algo, siempre, ¿no? Y bueno, otro punto también importante, a manera igual pues de conclusión, yo creo que es justamente no dejarnos llevar ni juzgar justo por esta parte de que, es que es una persona homicida y mató y mala y, ¿no? O sea, al final de cuentas hay que entender y hay que conocer todo lo que hay detrás de la vida de esta persona que la orilla a llevar a que lleve este tipo de conductas, ¿no? Como se los estaba diciendo yo hace un momento. No se trata de que una mañana se levantó y dijo, hoy tengo ganas de matar, ¿no? O sea, lo dudo mucho. Sí, no. Entonces, fue el cúmulo de acciones y de experiencias y de muchas circunstancias que le tocaron vivir a Carla para que tomara esta decisión, ¿no? Muy, muy desafortunada, pero pues sí, la orillaron. Sí, la orilla. Otra conclusión que yo quería dar era precisamente de lo que hablábamos de los cuidadores. Hay que tener mucho cuidado qué responsabilidades le damos a cada miembro de la familia. Claro. Porque como lo decíamos, independientemente de tener o no una persona enferma de cualquier tipo, la responsabilidad a veces recae mucho en los menores, ¿no? La responsabilidad económica a lo mejor es de los padres, pero responsabilidad de cuidados recae en los menores. Hay hermanos que se encargan de los menores, ¿no? Hermanos menores. Ajá, exacto. Entonces, imagínate la responsabilidad de un hermano mayor de cuidar. O sea, sí, no digo que cada quien en su mundo, ¿no? Pero responsabilidades muy grandes como el cuidado, de que a lo mejor... Sí, que se vuelven los papás. Exacto. Los hijos, o sea, los más grandes. Que pueden llegar a cocinar, pueden ir por los hermanitos a la escuela, pueden, no sé, cambiar el pañal a los bebés. O sea, realmente ese tipo de responsabilidades no deben recaer en menores. Siento que la infancia y la adolescencia es un proceso de aprendizaje de los pequeños, ¿no? Sí, de crecimiento, de muchas cosas. De muchas cosas, menos de responsabilidades. Yo siento que sí, a veces los padres necesitamos apoyo, necesitamos, pues a lo mejor un ratito, ¿no? Pero no siempre. Y menos, imagínate, en el caso de Carla, tener la responsabilidad de un adulto, que a lo mejor sí tenía una condición, pero era un adulto. Entonces la responsabilidad tan grande no se la debemos dejar. Y incluso nosotros como adultos tenemos que estar capacitados para esos cuidados. Sí, por supuesto. Informarse, pedir apoyo, saber qué tengo que hacer.
Entonces creo que también ahí no dejarle la responsabilidad a menores es muy importante. Sí, claro. Sí, estar pendiente, ¿no? Digo, si a veces como adultos es complicado, pues teniendo un adolescente en casa, yo creo que es muy, muy complejo, porque al final de cuentas, pues tienes que estar ahí, ¿no? O sea, es una etapa yo creo que complicada, por la que todos en algún momento pasamos y muchas personas van a pasar. Entonces, pues también ahí a veces se entra en conflicto con el adolescente. O sea, tú como adulto entras en conflicto con el adolescente, ¿no? En vez de ponerte en su lugar y entender que pues tú también ya pasaste por esa etapa. Entonces, imagínate, ella es, un adolescente a cargo de un adulto que no tendría por qué haber sido así, pero bueno, digo, ya se dio, y que aparte, pues este adulto tenía una condición, ¿no? Que ya lo ponía pues como en un grado un poco más elevado de dificultad. De dificultad. Sí, es cierto. Hay que poner pues mucha atención en esa parte. A veces yo sé que no se puede, a veces se tiene que hacer así, ¿no? Pero sí evitarlo lo más posible. Sí, claro. Y pues bueno, no sé si tengas otra conclusión. No, pues no, creo que la parte final de todo esto es lo que siempre les tratamos de hacer entender, o que pues se quede como muy claro esta parte de que pues no juzguemos o no metamos temas que pues a lo mejor desconocemos, ¿no? O sea, la verdad es que digo que a mí, que me tocó estar como viendo todo lo que aparecía en las noticias, pues sí se le da una muy mala imagen, ¿no? Digo, tampoco es que haya ganado un concurso, ¿verdad? Entiendo perfectamente la conducta que cometió Carla, pero al final de cuentas se le juzga muy duro sin conocer la historia, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre es parte de lo que les hablamos, ¿no? Desde cualquier perspectiva y desde cualquier tema, pues es bien importante que antes de juzgar o antes de hablar, pues nos informemos un poquito, ¿no? Que es lo que nosotras queremos dejarles siempre en claro con estos episodios. Entonces, bueno, pues de nuestra parte sería todo. Igual les agradecemos mucho por haber visto este episodio. Si no han visto el pasado, también por favor váyanse a dar una vuelta. Estuvimos hablando del suicidio, que fue un tema también muy importante. Entonces, bueno, pues los invitamos a que nos ayuden a compartir este video, a comentar si tienen alguna duda, algún comentario, si tienen pues algo importante que crean que nosotras podamos pues mencionar aquí también. Igual si tienen información de lo que ha pasado con Carla, pues también es bienvenido. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en todas como Tú y Yo y la Criminología. Sí, les agradecemos mucho que estén aquí. Y les invitamos a todo lo que dijo Natalia y que nos sigan acompañando en los próximos también, ¿no? No dejaremos de hablar siempre pues con cosas que están pasando en la actualidad y cómo podemos nosotros ayudarles como criminólogas a la sociedad en general para poder cambiar este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós.